Tiene su micrófono apagado, profe. No, no lo escuchamos. Tiene su micrófono apagado. A ver, ahora, Ya. ¿ya? Sí. Perfecto. Ya. Bueno, vamos a intentar continuar. Nunca contraten Total Play, jamás. Lástima que no hay otra empresa. No, no hay muchas, ¿no? Tristemente. Jamás contraten Total Play. Bueno, estábamos en la codificación y como que siempre que pasa esto te corta el sentido que ibas, ¿no? Eh, Entonces, decíamos que la codificación deductiva es un método en el que tú ya previamente sabes que debe llegar cierto tipo de respuesta y entonces tú vas encaminando las preguntas o la información o los cuestionarios para que esa información llegue. Si esa información no llega, evidentemente tu codificación es errónea o el enfoque que le diste a tu codificación es errónea. Por lo tanto, ahí la investigación de mercado en su totalidad está mal. Obviamente, si es externa, tú no lo vas a decir, ¿no? Y la vas a querer maquillar, ¿no? Pero en realidad, el que desarrolla la investigación de mercado sabe que ya fue. Y normalmente tú el código lo haces antes de que el proceso se dé para que solamente tú confirmes que ese elemento deductivo tú lo identificaste, ¿no? ¿Qué elementos, qué se va a comprar en la época de más calor? O sea, ¿qué bebidas refrescantes van a comprar en más calor? Ah, pues se va a comprar más el refresco, se va a comprar más la cerveza. Ah, no, se van a comprar más las aguas frescas. Esas variables, aunque pueden ser muy tontas, tienden a ser deductivas, ¿no? Y a partir de la zona donde te encuentras, habrá respuestas más concretas. Y entonces, en ese sentido, sí es necesario, sí es eh, tarea del investigador de mercados que, que determine el código, cuál es la respuesta que te van a dar. Y en cuanto a la codificación de datos inductivos, esta se aplica cuando se tiene poco conocimiento sobre el tema de la investigación. Aquí tú vas a ir como que cachando el dato para corroborar si es lo que estás buscando. Y entonces tú tienes una codificación manual, una donde lo que te van dando tú lo vas codificando, la otra donde tienes una codificación deductiva donde solamente quieres confirmar lo que ya sabes y la otra es la inductiva donde crees tener la respuesta pero no estás totalmente seguro. Y entonces ahí te vas con calma. Luego pasamos al punto número 2, que tiene que ver con la edición. Y la edición no es otra cosa más que la revisión de los cuestionarios con el objeto de incrementar su exactitud o precisión. Normalmente los cuestionarios o las preguntas pasan por 2 o 3 filtros, ¿no? Hasta que el equipo de investigadores de mercado dice, esta es la forma correcta en el que la gente lo va a entender. Hay ocasiones que para ti la pregunta es clara, ¿no? Pero si lo ve otra persona, a lo mejor la pregunta está sujeta a una interpretación y en ese sentido será difícil que tú puedas tener una única respuesta. Por ese motivo, normalmente hacemos ediciones para pulirlas en su totalidad y que la respuesta, la pregunta, considere al grueso de consumidores a los que va dirigido, ¿no? Tú tienes un grupo de consumidores de entre 25 y 28 años, pues la pregunta debe ser vinculante para el de 28 como para el de 25 y con eso tener la capacidad de establecer que la respuesta es válida en ese rango de edad. Por lo tanto, consiste en examinar los cuestionarios para identificar respuestas ilegibles. Bueno, en este punto también ya tiene que ver con lo que el encuestador realizó, respuestas incompletas que tendría que ver con la mala presentación de la pregunta y respuestas incongruentes o ambiguas. Si tenemos estas dos son las más peligrosas porque quiere decir que la pregunta no se entiende. Y si la pregunta no se entiende, entonces estamos, ¿qué? Estamos mal de ahí. Por lo tanto, la edición tiene que ver con ese proceso. Pues repito, puede haber 2, 3 filtros o
que sean necesarios para que alguien lo responda y diga, es que en el primer filtro la pregunta 4 es incongruente, no la entiendo, ¿no? En el segundo filtro te pone, en lugar de ponerte 4, te pone una letra como de manzana, ¿no? Incongruente, no tiene sentido lo que te estaban respondiendo. Entonces ahí lo que quiere decir es que la pregunta seguramente está muy mal planteada y lo que necesitas es reafinarla, visarla y pues, reajustarla, ¿no? Y en ese sentido, ya cuando tienes el cuestionario, también habrá problemas de captura, ¿no? Afortunadamente, ya hoy es más difícil, pero por ejemplo, todavía en la semana nos tocó ver una investigación de mercado casa por casa. Híjole, debe ser un trabajo fenomenal y debe ser un trabajo de muchísimo, pero muchísimo dinero por parte de una empresa que la sacó el martes, ¿no? Y lo vimos el día lunes que estuve yo por acá por la Ciudad de México, este, casa por casa, muchachos, de la intención de voto. Esa es la mejor, o sea, es el mecanismo correcto para identificar tendencias para cosas políticas, ¿no? Y y aquí es casa por casa, preguntándole a los mayores de edad por quién votarían. Y ellos ya te dan la respuesta, ¿por qué votarías por ella? Te dan la respuesta. Habría una posibilidad de cambio de aquí a que llegue la elección y hay una respuesta y así nos vamos, ¿no? Que esa es la que más vale. Ya en las electrónicas en las que contestamos como elementos de internet o de red social, ahí no hay lugar a la equivocación, solamente que la pregunta esté mal planteada. Pero en las respuestas que pueden ser ilegibles, cuando hacemos encuesta casa por casa, o en centro comercial, o frente a frente, se registra mal, básicamente lo cual es muy frecuente en los cuestionarios con gran número de preguntas no estructuradas. Cuando hablamos de preguntas no estructuradas, son las que dejamos a la interpretación. Normalmente también hoy tenemos esas preguntas ya muy cerradas. ¿Votaría usted por la candidata de los verdes? Sí, no, no. ¿Votaría usted por la candidata de los guindas? Sí, no. ¿Votaría usted por el candidato de los naranjas? Sí, no. Y entonces eso reduce la ilegibilidad del cuestionario. Los datos deben ser legibles para codificar en forma correcta y la mejor forma es hacer preguntas cerradas que no tengan pues, lugar a movimiento, ¿no? O que sean estructuradas. Por el otro lado, asimismo, los cuestionarios pueden estar incompletos en diferentes grados, ¿no? A lo mejor llegamos con una señora y la señora estaba pues lavando, atendiendo, o iba a dar de comer, o está esperando a que sus niños salgan del kinder o de la primaria, y entonces tienes 5 minutos y te dice que sí, pero resulta que va el minuto 6 y la señora ya tiene que hacer cosas, ¿no? O el señor se tiene que ir a trabajar, o los muchachos que están en edad de mayores de 18 años, a lo mejor ya se tienen que ir a la escuela o a su trabajo, y entonces, por lo tanto, la premura hace que el cuestionario esté incompleto. Y habrá preguntas que por sus características tú no quieras responder. ¿Votaría usted por la candidata de los amarillos si le propone darle un aumento o una ayuda a las personas de más de 50 años? Y entonces tú dices, no quiero contestar esa pregunta, ¿no? O sea, me hace que no es lo correcto. Y es válido hacerlo, ¿no? Entonces ahí son elementos ilegibles, ¿no? Y en ese sentido, pues es fácil detectar cuando un cuestionario es ilegible. Que sería el caso en el que pues más nos ocupa. En las otras realmente no tendríamos un problema en establecer qué es lo que está pasando. Luego pasaremos a la estrategia de análisis de datos y decimos que una estrategia de datos empresarial tiene como objetivo minimizar los sesgos. Acuérdense que ya vimos los sesgos dentro de la población al definir los mejores conjuntos de datos a utilizar para el análisis y cómo formar a los empleados en materia de operaciones de datos, ¿no? De cómo manejar los datos. Y entonces, en ese sentido, la estrategia de los datos procede a número 1, al proceso de revisión. Y en el proceso de la revisión, la estrategia de datos debe incluir un proceso
de revisión para evaluar y mejorar los sistemas de administración de datos existentes y y la propia estrategia de los datos. Ya tengo los datos, ya tengo el código, ya tengo estos que me sirven, que son válidos y estos que son inválidos, son ilegibles. ¿Y ahora qué hago con esos datos? Pues procedo a revisarlos y procedo a identificar si cumplen con las características que me solicita la investigación de mercado. Esto incluye tareas como auditar periódicamente la arquitectura de datos existentes, verificar que los procesos de recopilación de datos cumplen con lo establecido, mediar la calidad de los datos con respecto a los datos comprobables del mercado, números telefónicos, direcciones, personas, ¿no? O sea, de repente te dan un dato, hablas y se encuentra la señorita Diana, sí, soy yo, muchas gracias. Hablábamos de la investigadora tal, ¿no? Solamente para corroborar sus datos. Le agradecemos su tiempo y cuelgas. Mandamos un correo electrónico a Héctor y Héctor lo contesta y dice, sí, soy yo. Mira, es que somos la encuestadora tal, solamente estamos verificando los datos. Eso es ya muy sencillo. Y puede utilizar esta documentación de revisión para mejorar la estrategia de datos existentes y volver a examinarlos en los objetivos estratégicos. También por el otro lado tenemos estrategias defensivas de datos. ¿Qué son las estrategias defensivas de datos? Bueno, primero que nada es un enfoque altamente centralizado y orientado al control de la administración de los datos, donde hay una fuente principal de datos y de datos de ingreso y hay un grupo de clientes o de ventas, ¿no? Y entonces aquí los sistemas de datos reúnen datos de varias fuentes, los limpian, los almacenan y luego los mandan directamente a los datos defensivos, que son la gente que sí en algún momento ha comprado nuestro producto, independientemente de que el producto haya sido 100% o un porcentaje satisfecho, ¿no? O sea, a lo mejor lo compré, pero le doy un 50% de satisfacción. Lo compré, pero tiene un 60% de satisfacción. Pero esos datos los tenemos almacenados y son los datos defensivos porque son finalmente los datos de la gente que se nos compra. Luego, por el otro lado, dice que la estrategia defensiva de datos minimiza el riesgo a la baja al identificar, estandarizar y regir las fuentes de datos autorizados para mantener la integridad de los datos que fluyen a través de los sistemas internos de la empresa. Este es un doble filtro y por lo tanto se le consideran datos defensivos porque son datos muy duros de personas que sí han tenido interacciones con nuestro producto de una o de otra manera, ¿no? Y que por lo tanto nosotros debemos considerarlos como aquellas personas a las cuales nosotros les vamos a vender. Por el otro lado, se centran en proporcionar más flexibilidad a los sistemas administrativos de datos regidos de forma centralizada, de datos duros o de datos defensivos, y reconocer que varias unidades de negocio interpretan los mismos datos de forma diferente. Aquí ya vamos viendo que varios puntos de venta refieren los mismos datos y esos datos los jalamos porque son, repito, de gente que se nos está comprando. Hay que tener en cuenta esas diferencias entre pues, los datos que son duros, defensivos, y los datos que son pues, aleatorios, que son personas que no conocen el producto, que no han comprado el producto, pero que sí saben de la existencia del mismo y que por lo tanto dicen, sí lo conozco y sí puedo hablar de él. Y esos datos obviamente están controlados y bien verificados y creo que ahí ya se acaba, pero no me falta, pero en fin, no hay problema. Así lo dejamos. ¿Qué vimos? Porque eso de que se corte es bastante feo. Vimos el análisis de datos en su parte número 2. Vimos que para analizar los datos necesitamos una codificación ya existente en las investigaciones deductivas, ya existente en las investigaciones de carácter, por acá está, de carácter, debe estar por acá, ahí se me fue el nombre, de carácter deductivo e inductivo, y en las manuales sí tendremos que ir identificando el código. Vimos el código, luego vimos la edición en 2 bloques, la edición para
hacer preguntas correctamente y luego la edición cuando nosotros salimos a campo para identificar que la investigación responda a la pregunta que estamos haciendo y luego trabajamos las estrategias del análisis de los datos con dos variables, cómo recolectarlos, el proceso de la revisión de datos que nos sirven y el proceso de, está acá, de lo que son los datos, está atrás, los datos defensivos que nosotros manejamos, que es el grupo de personas que sí nos ha comprado, que sí nos conoce y que puede rankearnos muy bien, o sea, darnos una calificación muy buena o puede darnos una calificación muy mala. Y a partir de esos datos, nosotros podemos establecer que los datos que estamos mandando a las centrales o al almacenamiento de datos para interpretación son los correctos. Y una vez que tenemos datos correctos, no nos queda más que pues establecer una hipótesis acerca de la investigación de mercados y establecer los mecanismos de avance sobre nuestra campaña publicitaria, sobre el lanzamiento de nuestro producto o sobre cualquier otra variable. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, porque pues esto sería todo. Todavía tenemos clase normal de esta el día sábado, ¿eh? A diferencia de la de gestión estratégica. ¿Dudas? Todo ok, ok, Todo bien. gracias, gracias Dianita, gracias a todos los que, a Noemí, a Héctor, les mando un saludo y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Saludos, Noemí. Gracias, Sí, profe. profe. Cuídate. Cuídate, Bye. Diana. Saludos a todos.